Bueno, pues ya estamos aquí, de regreso, con este tema tan edificante de la economía. Bueno, decíamos entonces que el modelo económico en general es el desarrollista y se aplica en México y el mundo, ¿ok? Y en base a este modelo económico, entonces Ávila Camacho y Miguel Alemán van a aplicar el plan conocido, el sesudo plan de sustitución de importaciones. 1940-1956. Bueno, ¿por qué? ¿En qué se basa este plan? ¿O de dónde surge esta maravillosa idea? Bueno, recuerden que 1940, pues son los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En esos años, Estados Unidos está engolosinado vendiéndole armas a los europeos. Y por vender armas, pues no está produciendo tantos recursos del campo. Y pues Europa también tiene detenida su producción agrícola. Entonces México empieza a vender, a tener muy buena exportación de productos agropecuarios. Entonces, en realidad son épocas de auge. México está vendiendo algodón, café, nequén, jitomate, plátano, creo también, minería y manufactura. Y qué mello, se les ocurre una gran idea a los del gobierno mexicano. ¿Y qué dicen? Pues vamos a invertir en la industrialización. Estamos vendiendo un montón de algodón, de café, nequén, jitomate. Lo que nos den por esas cosas lo vamos a usar para industrializar a México. ¿Qué les parece? Así que por eso se llama sustitución de importaciones, porque lo que querían era empezar a producir lo que se estaba importando. Después de los locos años 20, las clases medias empezaron a consumir, por ejemplo, muchos electrodomésticos. Y todo esto, la gente tenía para comprarse su refrigerador y su estufa y etcétera. Entonces todo esto lo estábamos importando de Estados Unidos. Entonces la idea era impulsar la industria mexicana para ya no estar importando tanta cosa de Estados Unidos, mejor producirla nosotros. Entonces, en principio, por lo menos, dejar de comprar tanto al extranjero, enfocar nuestra industria a sustituir lo que estábamos importando. Ay, qué mello con las ideas del gobierno. Entonces, hay que invertir en la industrialización. Lo que nos están dando por nuestros jitomates y nuestro enequén, vamos a usarlo para ¿qué? Básicamente es la misma idea. Inversión en infraestructura. Infraestructura que por sus altos costos y por sus largos plazos de recuperación quedaba fuera del alcance y del interés de la iniciativa privada, como carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, irrigación, presas, represas, hidroeléctricas. ¿Ok? Entonces, aquí también hay que entender que no es solamente el hecho de estar creando esta infraestructura, sino que además el gobierno se convierte en un consumidor, porque para poder hacer esas carreteras pues tiene que comprar concreto y tiene que contratar mano de obra o tiene que contratar contratistas con gente que haga el trabajo. Y con esto se liga con la política. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una política clientelar. Entonces, ¿a quién le vas a dar tú las concesiones para que hagan las carreteras y los puentes y las presas? ¿Ok? Y además con tajada para el gobierno. ¿Ok? Le das la concesión al hermano del presidente, ¿verdad? Y o al sobrino o al hijo inútil o no sé. Y además, por darle el permiso de hacerlo, le tienes que dar una mochada al. Entonces todo esto se vuelve como un negocio redondo, ¿ok? Luego, control estatal de áreas estratégicas como electricidad y petróleo, están nacionalizados, ¿ok? Entonces, el Estado controla la producción de petróleo y por lo tanto puede controlar, también trata de controlar el valor de la electricidad, la subsidia y el valor de las gasolinas, el costo. Luego, bajarle los impuestos a la industria.
México hasta la actualidad le cobra muy poquitos intereses, muy poquitos impuestos a los que más producen y muchos impuestos a los que menos tienen, ¿ok? Pero es que a los que les cobra pocos impuestos son los que producen los empleos, o sea, es que son buena onda. Bueno, otro, controlar el valor del peso dólar. Bueno, hay maneras artificiales de mantener el valor del peso. El peso es una mercancía, ¿ok? Entonces, si mucha gente quiere pesos, entonces el peso vale mucho. Y si nadie quiere el peso, el valor del peso baja. Entonces, ahora, el valor del peso también está en relación con las reservas de dólares que se tengan en el banco, ¿no? Entonces, las reservas monetarias. Entonces, si tú puedes pedir prestado para hacer aumentar esas reservas, ¿ok? Entonces, puedes mantener un valor del peso de manera artificial. Ahora, otra cosa que les encanta a los empresarios es ofrecer préstamos, que les ofrezcan préstamos, que les den dinero. Y entonces en estos años el gobierno funda el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y empieza a hacer fideicomisos, como el fideicomiso instituido en relación con la agricultura que se llama FIRA, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, conocido como Banobras. Todos ellos son los medios a través de los cuales el gobierno está ofreciendo y ofreciéndole dinero a los industriales, ¿ok? Y cuando decimos que invierte en comunicaciones, por ejemplo, para que tengamos una idea, se duplican las carreteras. En 1946 había 18,000, que ya estamos en el 46, quiere decir que ya llevaban 6 años invirtiéndole, y había 18,000, pues para el 60 había 44,000 kilómetros de carretera, de caminos. Y esto nada más es para tener una idea del ritmo al cual iban creciendo. Y todavía 10 años después, 70,000. Entonces, en todo el periodo, va a haber esta esta clara idea más bien de que hay que impulsar la creación de industrias a través de la creación de infraestructura. Y para muestra un botón. Ahora, además de todos esos, de invertirle, de darles créditos, etcétera, etcétera, también acuérdense que había la necesidad de mantener la mano de obra sumisa y barata. Y dentro de este plan, pues está el darles seguridad, el IMSS, crear el IMSS, ¿ok? Entonces se crea en 1943 y nuevamente, no es solamente el hecho de que se le dé seguridad social a los trabajadores, además se convierte en un aparato burocrático que genera por sí mismo empleos, que además puedo yo manejarlos como redes clientelares, ¿ok? Se convierten en cotos de poder, en monedas de cambio y también se convierten en fuentes de empleo, porque una otra manera que tiene el gobierno de intervenir en la economía es hacer que crezca la burocracia para que haya gente con empleo y que tengan dinero para ir a comprar y la economía se reactive, ¿ok? Entonces, pues crean el IMSS. Ya mencionaba también que, por ejemplo, otra manera de mantener a la mano de obra no solamente es sumisa, barata y además que tenga fuerzas para seguir adelante con el día a día. Así que nuevamente negocio redondo, porque por ejemplo hacen liconza en el 44, entonces empiezan a hacer una leche que se la dan bien barata a los trabajadores y que viene fortificada para que puedan trabajar más y mejor y se las dejan barata, por supuesto súper económica, súper reforzada, que no pondría mis manos en el fuego de súper sabrosa, ¿verdad? Pero con hambre todo es bueno. Y, y no es solamente el hecho de que estén apoyando ¿no? Por decir de alguna manera al trabajador. También se convierte en una empresa que se la puedes dar a tu hermano, ¿verdad? Al hermano del presidente para que
para que la dirija y para que saque su tajada, y todos los puestos que se generan dentro de esta empresa pues también van a poder ser manejados de manera clientelar. ¿Ok? Con respecto al campo, ya les mencionaba, Cárdenas, que fue anterior a Miguel Ávila Camacho, pues fue el que más repartió tierras. Pero en cuanto llega Ávila Camacho, decreta inmediatamente la desaparición del ejido colectivo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que a veces la tierra le pertenecía de manera, pues un ejido es cuando un pueblo es dueño de una cierta cantidad de tierras y por pertenecer al pueblo tienes derecho a trabajar un pedazo de esa tierra, pero la tierra no es tuya, tú no tienes un título de propiedad, le pertenece al pueblo. Pues esto dicen que no es bueno, porque si la tierra no es tuya, con un papel que diga que tú eres el dueño, entonces tú no vas a invertirle, no le vas a meter infraestructura a esa tierra. Claro que el pequeño detalle es que aunque sea tuya, pero pues si no tienes dinero no le vas a meter, ¿verdad? Porque cuando no hay, no hay. Pero bueno, el caso es que Manuel Ávila Camacho estaba en contra del ejido colectivo y y además trató de hacerle sana colita de rana a los empresarios a los cuales les quitaron la tierra para repartirla, les empieza a tratar de conseguir tierras nuevas, porque pobrecitos los afectaron estos del reparto agrario, estos revolucionarios, qué bárbaro. No, si nosotros somos los revolucionarios. Qué caray. Bueno, Miguel Alemán no no hizo malos quesos también en este asunto. Él lo que hizo es que decretó un amparo especial que permitió que los agricultores capitalistas contaran con un escudo jurídico ante las demandas campesinas de dotación o restitución de tierras. Desde esto, pues, de que vamos a repartir la tierra, pero a ver, tráete un abogado, ¿no? Y no solamente eso, sino que además voy a poner una ley que favorezca a los empresarios. Y, por supuesto, el control sobre la organización campesina, ¿no? Se continuaba el control sobre la organización campesina por parte del Estado. Entonces, el campo estaba jota y rejota. Ahora, como pueden ver, se está fomentando la agricultura, pero la agricultura de exportación. La agricultura, pero la agricultura capitalista, la agricultura, pero no la agricultura del autoconsumo. Así que poco a poco se empieza a producir para exportar, porque obviamente se obtenían más ganancias de esos productos, pero dejamos de producir lo básico, lo que se consume a nivel local, al grado de que vamos a empezar poco a poco a tener que a ser un país agrícola que tiene que importar el maíz o el frijol, ¿no? Y lo peor de todo, no solamente esto de que perdimos nuestra autosuficiencia alimentaria, sino que además todo el dinero que se ganaba con las ventas del campo se usaba para la industria y no se le invertía al campo, o sea que la gallina, los huevos de oro no la estábamos cuidando, ¿ok? Le sacábamos los huevos de oro y no le dábamos de comer. Entonces, obviamente, el campo mexicano pues se va a empezar a deteriorar porque la tierra, de tanto y tanto y tanto explotarla, va perdiendo riqueza, ¿ok? Así que, pues ya se imaginarán que esto se iba acercando hacia una crisis, ¿no? Y miren, para que quede más claro, los ingresos obtenidos por concepto de exportación agrícola van a empezar a caer. En 1950 eran el 20% de total. Para 1959 ya nada más son el 9%, para el 63 son el 5% y ya para 1970 van a ser el 1.2%. ¿Ok? La gallina, los huevos de oro y la estamos matando. Esto es porque el campo pierde capacidad de producción por la sobreexplotación sin que se le invierta. ¿Okay? No crean que es porque estamos exportando otras cosas. No, la agricultura seguía siendo la principal fuente de riqueza. Y ya, casi por último, mencionar que otro pequeño detalle
es que ya desde 1940, o sea, durante todo el periodo y hasta la actualidad, pero ya desde 1940, el principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos. Pero una cosa es Juan Domínguez, ¿verdad? Y otra que sea el 90%. En 1940, el 90% de lo que exportábamos se iba a Estados Unidos y el 80% de lo que importábamos venía de Estados Unidos. Y sinceramente, pues un poco nos hacemos locos cuando decimos que hacemos políticas económicas y que analizamos la economía mexicana, porque sinceramente con estos números, pues yo no soy economista ni nada, pero pues a mí me suena que más bien lo único que somos es una colonia económica de Estados Unidos y quién sabe qué tanta capacidad realmente de decisión hemos tenido. 90% de exportaciones y 80% de importaciones. Ya no, ni siquiera estoy hablando de un 55, 60, no, 90 y 80. ¿Ok? Y es algo que yo creo que no debemos de de dejar de lado, ¿no? Aquí está, miren, las exportaciones e importaciones hacia Estados Unidos en todo el periodo, pues oscilaron arriba del 70, por ciento, ¿ok? Entonces, bueno. Y, la pregunta sería, bueno, y con esto de la sustitución de importaciones, lo logramos, o sea, nos fregamos el campo, matamos la gallina, los huevos de oro, pero de menos logramos sustituir las famosas importaciones. No. Como pueden ver, hay un pequeño periodo aquí entre el 47 y el 51 en que efectivamente las exportaciones van a ser más grandes que las importaciones. Las importaciones son lo naranjita, pero fueron unos añitos y además estuvo en mucho, se debió a que teníamos de manera artificial el dólar a 4.85. En 1949, 50, en el 49 creo, pues deciden dejar la libre flotación del dólar y se duplica su valor, ¿ok? Entonces aquí es en donde vemos la caída de las exportaciones que se medio van a recuperar, pero las que siguen se caen y luego crecen otra vez, se recuperan tremendamente rápido, son las importaciones, generándose una diferencia aquí entre exportaciones e importaciones que pues prácticamente no se pierde ya en el periodo. Entonces, pues yo más bien diría que el resultado es, pues fracasó este asunto, ¿no? Y bueno, se vienen pues unas nuevas crisis y ante estas crisis pues el gobierno mexicano va a tener que volver a reaccionar y van a crear otro plan Pinky para conquistar al mundo. El siguiente plan le va a corresponder a Ruiz Cortines y se va a llamar Desarrollo Estabilizador. Pero de eso hablaremos en la siguiente ocasión. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención, como siempre.